Hablemos de discapacidad. Un espacio del Consejo Consultivo de Discapacidad. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más y vamos a echarle una mano al que está detrás, vamos a quitarnos la rebeldía, vamos a pelearnos con quien Y se vamos a seguir con esa rebeldía y ya vamos al encuentro de Mónica Bianchi. Mónica, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Néstor. Buenos días a todo el equipo y a Pablo, que está acá. Hola, ¿qué tal Mónica? ¿Qué tal Néstor? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Déjame que le cuente a la gente que yo a Pablo Roma lo conocía por WhatsApp, por acá, por el Zoom, en el que nos encontramos casi todas las semanas. Y el otro día nos cruzamos en la calle. Exactamente, pero tenías boina roja. Tenías Sí. una boina roja, tenías. Lucía una Sí, boina roja ahí por la zona de Congreso. Así que bueno, muy bien. Muy es bien. mucho más joven de lo que yo pensaba. Y El sí, Zoom me es más viejo. me mantengo. Hago la de Walt Disney. Muy bien. Bueno, adelante, Mónica, vamos, porque ese tema es muy importante que vos lo desarrolles, ustedes lo desarrollen todas las semanas, porque son tantas las agresiones del gobierno. Nunca vi un gobierno tan agresivo, no violento, agresivo con la situación de las personas. Y hoy nos toca hablar de discapacidad, justamente. Así que, Mónica. Sí, gracias, Néstor. Tenemos una invitada que me está diciendo en este momento que se está tratando de conectar y que en 2 minutos se conecta. Pero, a ver, Pablo, yo no sé, ¿no? A Néstor también, a los oyentes. Yo tuve una semana que no entiendo nada. A ver, Sí. eh, escucho, no escucho, Leo. Un presidente que está hablando en una entrevista televisiva y a través de la entrevista despide un funcionario. Uno que afirma que está vigente los vouchers educativos para las escuelas privadas y es un tema que todavía no se implementa. Bueno, también es otro presidente un presidente que dice en una entrevista por radio que el ministro de Defensa está viajando en el avión y que desde el avión le dijo que va a mandar a los efectivos del ejército a Rosario cuando todavía no hay una ley que lo permita y que dijo que sí, que van a reformar la ley de defensa nacional para que pase eso. Y cuando le preguntan de qué se trata la ley, dicen, no sé, la tiene Petri, el ministro, en el avión, después me lo va a decir. Claro, Es así. a ver. No hay Estado, Mónica, lo que hay que entender es que no hay Estado, no hay Estado, no hay Claro. más Pero a Estado. ver, un ministro de Economía que estando en una conferencia de Estados Unidos dice que la inflación nuestra está en un dígito, lo que pasa es que la medición no lo refleja. Pero, a ver, Bueno, eh, pará. Martínez, es como que nos estuvieran tomando el pelo, pero... Martínez de Oz, en la época de la dictadura, sacó la carne de la canasta básica para no tener que medirla con el INDEC. Entonces ahí no le daba inflación. Por ejemplo, digamos, son cosas. Y ahora el ministro Caputo se reunió con los supermercadistas, que entre paréntesis los supermercadistas son el 30% del total del consumo de elementos básicos de toda la población, porque el otro 70% se maneja por negocios de cercanía, lo que son los almacenes y los supermercados chinos. Entonces, para decirles que no pongan el 2 por 1, sino que bajen los precios. Después lo criticaban a Guillermo Moreno, pero bueno, nada, Ya, es toda una gran ya está, contradicción. ya está. El tema es que nos afecta a nosotros muchísimo todo esto, porque la gente está pensando en este momento entre comprar los remedios o comer. Imagínense una persona con discapacidad
una familia con una persona con discapacidad a que le han cortado la medicación, la entrega de los remedios, le han cortado incluso las pensiones no contributivas, digo yo, ¿no? Eh, ya la situación es difícil de por sí con esta inflación, pero la verdad es que el desamparo que estamos teniendo las personas con discapacidad y sus familias es espantoso. Sin ir más Sí, lejos, el miércoles pasado, Pablo, recordá que el miércoles pasado el gobierno avanzó con el despido de 165 trabajadoras y trabajadores, porque nosotros seguimos usando el lenguaje inclusivo. Así que decimos trabajadoras y trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad en todo el país. Con lo cual hubo provincias que se quedaron sin agencias, o sea, sin sí. representaciones en la provincia. ¿A dónde va la gente con discapacidad de esas provincias? Y Sí, la verdad no. es que los despidos no tienen justificativo en ningún ámbito, pero en la Agencia Nacional de Discapacidad y a personas con discapacidad, esto no tiene perdón, ¿no? No, aparte hay un abandono, digamos, de todo lo que se considera, lo que este tipo de ideología considera poco productivo, ¿no? Y en este caso, ya las expresiones, lo que bien hablaste vos, que yo no pude estar en el programa anterior con Marcelo Cuella respecto de las personas con síndrome de Down, y bueno, sus expresiones. Vos sabés que entre otras cosas, por estas expresiones, ya hay gente, hay un ciudadano que se llama Ramiro Bacena que elevó un pedido de juicio político a la Cámara de Diputados la semana pasada por este tipo de expresiones para considerarlo al presidente Milei como que tiene inhabilidad moral para ejercer el cargo de primer magistrado. Y bueno, este pedido de juicio político fue el primer pedido de juicio político, fue anterior al de Rosenkrantz, que también, entre otras cosas, nombra al tema de cómo trata a la gente con discapacidad el presidente en reiteradas ocasiones, ¿no? Y bueno, sería histórico que, que esta cuestión y esta sea causal de juicio político. Yo creo que no hay en el mundo una situación similar, no hay un caso de este tipo para lo que es un impeachment o un juicio político. Digamos que hubo juicio político a Dilma Rousseff, hubo juicio político también a Castillo, en distintos lugares, bueno, en distintos lugares del mundo, de Latinoamérica se suele usar mucho, pero no con este tipo de argumentos, ¿no? Este tipo de justificativos para pedir un juicio político a un presidente, por ejemplo, por maltratar o denigrar a una persona con discapacidad o a una persona del colectivo trans o bueno, las barrabasadas que a veces dice, ¿no? Más allá de cómo actúa respecto de la falta de empatía hacia quien necesita por ahí un trato diferencial que otros, ¿no? Claro, claro. Escúchame, yo no sé si le pregunto a Federico, ¿tenemos conexión con nuestra invitada de hoy? Ahí. Ahí está tratando de conectarse en este momento, a ver si ya logró conectarse. Gracias, Fede, gracias. Estamos- La que está tratando de conectarse es Guadalupe Bargiela, que es una estudiante de Derecho que ha trabajado, porque fue despedida dentro de los 165 despidos de Andy. La verdad es que Guadalupe tiene una discapacidad visual y me gusta porque dijo en una entrevista que le hicieron, las personas ciegas sí la vemos. Guadalupe, a ver si nos podemos conectar. Bienvenida y muchas gracias por estar.
Buenas, muchas gracias. ¿Se escucha y se ve bien? Muy bien. Sí, sí, se Bien, bien. escucha perfecto. Contanos un poquito, ¿cómo te enteraste de tu despido? Eh, ¿Cuál es la situación actual en la que están las personas que fueron despedidas de Andis, entre las cuales quiero contarles, hay 16 personas que tienen certificado de discapacidad? Le preguntaría al nuevo director ejecutivo de Andis si cumple con la ley del 4% en el Estado. Te escuchamos, Guadán. Bueno, claramente el nuevo director de la Agencia Nacional de Discapacidad no cumple con la ley del 4%. Yo me entero de mi despido porque me llama mi jefe, ni siquiera alguien de recursos humanos. Díganme si hablo muy rápido, si se me lee bien los labios. Sí, Eh, no, está perfecto, perfecto. Listo. Perfecto, escúchame, baja un poquito el celular para que se te vea mejor la cara, sí, probamos. No, no, al revés, Al al revés. revés. Ahí, Está ahí está. perfecto, ahí está perfecta. Avanti. No, bueno, me entero de mi despido porque me llama mi jefe, ni siquiera una persona de recursos humanos, diciéndome que había una lista, que eran listas que circulaban por grupos de WhatsApp, desde el director ejecutivo al secretario de recursos humanos, pidiéndole que, digamos, se rescindieran algunos contratos, se dieran de baja algunos contratos. Esas listas, hubieron 4 o 5 chicas, o sea, listas chiquitas con pocas personas, y una lista grande de 135 personas. Entre todas esas listas formaban 165 trabajadores y trabajadoras, muchas con muchos años de antigüedad, otras personas profesionales, con planta por concurso, con, bueno, delegadas sindicales, otras personas embarazadas, una persona embarazada, eh, otras personas con licencia psiquiátrica, otras personas con licencia por maternidad o paternidad. Entonces, lo complejo de esto es, despidieron sin miramiento alguno, sin causa, sin justificación, pero también es una situación de persecución, de persecución en general, ¿no? Porque si despiden trabajadores cuando les habían robado el contrato que se vencía el 31 de marzo y les seguían, eh, digamos, y los despiden antes de la renovación del vencimiento del contrato, también es muy complejo. Hoy las personas con discapacidad y sin discapacidad eh, que trabajábamos en la agencia, estamos absolutamente desamparadas por la agencia y por el Estado. Si bien los gremios están negociando, hay que ver cómo sigue toda esta situación. La pregunta mía, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañera? Tiene que ver con si vos sentís eh, esta persecución, si es una persecución política, si es una estrategia para demostrar que por ahí, no sé, vos, si tenés relación con algún gremio, como que diciendo, bueno, los gremios, teniendo en cuenta que este gobierno puso como principal supuesto enemigo a los sindicatos, digamos, si esto tiene que ver con eso también, o si tiene que ver también con la falta de empatía hacia las personas con discapacidad que demuestra el presidente en cada una de sus declaraciones. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que tiene que ver con la falta de empatía con, hacia las personas con discapacidad, con la discriminación, pero también no es casual que eh, se, a ver, no es casual que cierren dependencias de las cuales, eh, eh, digamos, ayudaban a muchos colectivos vulnerados. Por ejemplo, el INAI, que es el Instituto de Asuntos Indígenas, por ejemplo, bueno, la Agencia Nacional de Discapacidad, por ejemplo, el INADI, digo, un montón de lugares y políticas de Estado que acompañaban las situaciones de vulnerabilidad de colectivos muy marginados a nivel social. Entonces digo, para mí
no sé si es una persecución política. Perdón, tengo un gato que es un poco intenso. No sé si es una Divino tu persecución gato. política. Sí, la otra vez en una entrevista dije que tengo un gato casi lío y me dijeron, sí, como el que estuve de 2015 a 2019, y me mataba de risa. No sé si es una persecución política, yo creo que en mi caso personal sí es una persecución ideológica, por militante política, por persona con discapacidad, pero en el genérico de las personas que despidieron y los trabajadores y trabajadoras que despidieron, creo que es un paseamiento de cuajo al Estado Nacional, al colectivo de personas con discapacidad y a la situación de discapacidad que no solamente está en emergencia, sino que también no se visibiliza como tal, digamos. Las personas con discapacidad, para los medios siempre fuimos los destinatarios de prestaciones, las personas que se nos complicaba acceder a terapias, pero no somos las personas, por ejemplo, nada, reconocidas como sujetos de derecho o reconocidas desde nuestras identidades políticas. Digo, yo creo que la discapacidad realmente es una identidad política de orgullo como lo es el movimiento LGBT. Creo que la discapacidad tiene que ser tomada en la agenda pública como tal, como una identidad política y de orgullo. Y bueno, nada, empezar a militarla y empezar a llevarla como bandera en ese sentido. Claro. A mí lo que me llama la atención es que despiden personas en lugares estratégicos. En este caso, no nos olvidemos que Mauricio Macri dijo en su momento que las personas con discapacidad para el Estado son un gasto. O sea, nos considera a nosotros, como bien dijiste vos, nos considera no como sujetos de derecho, sino como una Objetos persona. de cuidado. Exacto, exacto. Y Entonces, no son solamente un gasto, ¿vos te acordás cuando Lustó decía que había una guerra? Cuando Lustó decía que por tantas pensiones o sea, que hubo una guerra de saber tantas pensiones, ¿te acordás de esa frase? Yo digo, son cuestiones que hacen que la sociedad piense, las personas con discapacidad son truchas, están afanando, están robando certificados. Yo prefiero un Estado presente que dé de más y no un Estado ausente que no dé. Entonces, Te quería corregir algo. No fue Luto, fue Prat ah, Gai el que dijo lo de la guerra. perdón, ¿sabes que Víctor Hugo Morales me dijo que se gustó? No, Por eso. no, Prat Gai era el que hablaba de la guerra. Bueno, no sé, por ahí ahora estoy confundido, pero me parece. Bueno, para el caso es lo mismo. O Sí, no, sí, pero bueno, es lo mismo. Pero claro, un Estado nacional que viene de una derecha macrista que piense que las pensiones y que la mayoría que hubiera de pensiones es porque hubo una guerra, digo, ¿qué podemos esperar de mi ley, no? claro, pero de todas maneras, o sea, el concepto está. ¿Cuál es el concepto que tiene un Mauricio Macri, un Martín Lustó con respecto a la discapacidad? Y está claro cuál es el concepto que tiene el presidente Milei y su abogado penalista, que quisiera preguntarle a Guadalupe cuál es tu opinión respecto a si conoce o no la temática de discapacidad, si sabe con quién está actuando, si se ha presentado entre ustedes, no sé, realmente me parece tan raro todo esto, no raro, pero tan difícil. Yo recuerdo que hace relativamente poco se juntó con algunos prestadores para cerrar algunas cuestiones respecto a lo que es el aporte que deben hacer tanto el Estado a través de incluir salud como las obras sociales respecto a la cobertura de la ley. Se juntó y los prestadores siguen sin cobrar y sin saber dónde están parados a pesar de esa reunión, ¿no? Sí, también convengamos que se junta con. Este hombre, ¿sabe algo este hombre? También convengamos que se juntan con prestadores, no se juntan con las personas con discapacidad, ni con las organizaciones de personas con discapacidad, ni con
los representantes y las representantes de las personas con discapacidad, que somos las personas con discapacidad. Entonces digo, el gobierno, como lo dije hace 5 años, el gobierno no sabe de discapacidad, el director actual de la Agencia Nacional de Discapacidad no sabe de discapacidad, claramente, pero no solamente no sabe de discapacidad, es que no le importan las personas con discapacidad. Mira, nosotros estamos yo milito una agrupación que se llama Orgullo Disca, que trabaja la discapacidad como identidad política y nos piensa como identidad de orgullo. Y estamos haciendo, o sea, no nosotros, sino con otras organizaciones, organizamos un frente que se llama Discas en Lucha, estamos haciendo asambleas en Congreso, y porque el ajuste de mi ley necesita que las personas estemos en la calle, o sea, no solamente poniendo cuerpo, también, tal vez a veces poniendo las redes, la lengua de señas, formas de distintas, pero están en la calle activando y militando. El gobierno de Milei y el gobierno de esta gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad no nos quiere, y no es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión de nos necesita siendo un colectivo vulnerado, le convenimos en un colectivo vulnerado, le convenimos en un colectivo avasallado, con falta de derechos, con falta de autonomía, con falta de elementos de apoyo, porque cuando nosotros no tenemos elementos de apoyo, nuestra productividad baja, y cuando nuestra productividad baja, somos personas de las cuales prescindir para el gobierno de Milei. Entonces, nosotros y nosotras tenemos que ser muy conscientes de que cuando estos tipos quieran prescindir más de nosotros vamos a poderle más los palos en la rueda sí, no van a poder prescindir de nosotros. Nosotros somos personas, tenemos discapacidad, pero tenemos nuestra autonomía, nuestra forma de vivir, de luchar, de pelearla, y que son distintas formas a una persona que no tiene discapacidad, con otros tiempos, de otros modos, pero digo, tenemos que estar peleándola porque creo que es lo más importante, y creo que lo más importante es que el colectivo de personas con discapacidad esté unido, como lo está la CGT, como lo está el feminismo, ante los embates económicos, sociales, culturales y de toda índole, porque si no estamos en esa unidad, y la verdad que nos comen los de afuera, ¿no? Como decía Martín Fierro. Claro, hay que recordar que comentaron la delegada de ATE en la Agencia Nacional de Discapacidad, dice que la reunión que tuvieron, la única reunión que tuvieron con el director de ejecutiva de Andy, Diego Españolo, que dijo a él de entrada que él viene a trabajar y a cumplir con el mandato de Javi, como él lo llama, ¿no? Pero que acá se trata de una reducción de personal a mansalva, como sea, hay que reducir el personal. Entonces entra a despedir, y es como vas a decir, o sea, la gente de la agencia, en algunos casos, en algunas provincias, desapareció totalmente, Sí, y claro. sí, quedamos como totalmente desprotegidos y no hay forma de que en una provincia, a pesar de tener que viajar hacia la capital, como es el caso de Catamarca, que no hay delegación, tienen que viajar hasta la capital de la provincia para poder atender o hacerse atender a través de la agencia. Quedó la agencia cerrada por falta de personal. Cerrada totalmente, no, digo, hay que aclarar que había, no sé, 6 personas atendiendo en ese organismo de la agencia a nivel provincial, en esa sede, y quedó cerrada por completo. Entonces digo, ¿a dónde van las personas con discapacidad que necesitan alguna ayuda? A ver, y cerrando un poco todo esto, exactamente, ¿qué están haciendo eh, los trabajadores despedidos y los trabajadores que quedaron todos juntos? ¿Qué es lo que está haciendo los dos sindicatos que hay en la agencia? ¿En qué los están apoyando a ustedes? Los sindicatos están negociando y están indicándonos más o menos cómo actuar ante esta situación. Yo creo que hay que esperar, las necesidades siempre son arduas, siempre son complejas, más con estos gobiernos. Bueno, creo que la organización me decía el tiempo, ya lo decía Perón, me parece que, bueno, hay que ser orgánicos a los sindicatos, hay que ver qué pasa y qué va pasando y cómo vamos a seguir.
Ay, muy bien. A ver, tenemos el tiempo acotado y queremos agradecerte mucho, Guadalupe, por haber estado con nosotros, por haber planteado la situación tuya y de tus compañeros, en nada más ni nada menos que la Agencia Nacional de Discapacidad, que despidió entre los 165 despidos 16 personas que tienen CUS. Por tanto, incumple totalmente la ley que establece que el 4% de la planta permanente deben ser personas con discapacidad. Entonces, esperemos que toda esta situación, no tengo la esperanza de que se revierta, pero al menos de que se revean las 16 personas con discapacidad que fueron despedidas. Pablo, tu comentario. Estás muteado. muteado. Sí. El testimonio, digamos, que compartimos hoy comprueba la falta de empatía, la insensibilidad de un gobierno que no le interesa otra cosa que pagar las deudas vilmente adquiridas y que se sostenga el tipo de cambio, hablar de economía digamos, de manera difícil para que nadie entienda, y bueno, y que esto fluya así como tiene que fluir. De hecho, esta situación es una de las tantas. Hay cientos de secretarios, subsecretarios en los ministerios que no han sido nombrados nunca, ni van a ser nombrados, porque la idea es disolver todos estos organismos del Estado y estos cargos del Estado para decirle, ven, la inflación baja igual, ven, todo anda igual, no necesitamos Estado, así que solamente vamos a gobernar Caputo, Macri, yo y mis perros. Y ya está. Ahí, si me permiten, Mónica, Sí, avante. Pablo, Guadalupe, muchas gracias por participar en el programa. Y digo, es duro, pero lo decía Pablo al principio, y yo comparto esa idea que la tengo como tema de cabecera. Este gobierno, a diferencia de todos los otros, viene a destruir el Estado. Y destruir el Estado es tocar todos los resortes que la gente ni se da cuenta que es el Estado el que le facilita el acceso a muchísimas cosas. Ni que hablar, y por eso está bueno lo que decía Guadalupe, Guadalupe Bargiela, despedida de Andis, que hay una persecución prácticamente a la humanidad. Porque si vos corres el Estado, no tiene acceso a esto que contabas de Catamarca, lo que pasa en... ¿Dónde va la gente si no está el Estado? Ahora, hay mucha gente que no sabe qué es el Estado. Y se come el cuento de que el Estado le produce gasto, que el Estado... ¿Se entiende? Digo, los tipos han trabajado mucho tiempo para justificar lo que están haciendo y que la gente no se da cuenta. Nuestra tarea, en todo caso, es mostrar la necesidad del Estado. Sin Estado no se puede vivir, no se puede convivir. Y bueno, creo que el dato más claro es el que ustedes plantearon. Roma, nos vamos. Pablito. Nos vamos, nos vamos nosotros, vos no, creo que no. Sí. No, tengo otra horita más todavía. Bueno. Mónica, muchas gracias. Bueno, un beso a todos. Chau, chau. Gracias, Pablo. Nosotros nos encontramos miércoles 10:30 hablando de discapacidad. Muchas gracias a todos, gracias a Fede, gracias Néstor y avanti. Quédate en La Rebelde. Ya llega En el Laberinto.